Agora passo a falar do México. Por quê? Porque a Constituição Mexicana de 1917 é um marco no estudo da constitucionalização dos direitos sociais. Aprendemos isso na faculdade, na escola e reproduzimos. Então, aos mexicanos que produziram de forma tão prematura, no início do século passado, a promoção dos trabalhadores, fica meu agradecimento. E agradeço em especial doutora Érica, doutora Carla e a doutora Cristel, certo? Agora vou ler em português o currículo do professor Gustavo Juan Ariel Lescano Álvarez, juiz distrital do Tribunal Federal do Trabalho de Assuntos Coletivos, com sede na Cidade do México. Os estudos: licenciatura em Direito pela Universidade Dom Vasco, mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Pós-Graduação da Cidade do México. Doutorado em Direitos Humanos pelo Centro de Estudos Superiores em Ciências Jurídicas e Criminológicas. Especialista em Direito do Trabalho pela Escola de Formação Judiciária Federal do Poder Judiciário da Federação, México. Como professor, especialização em Reforma da Justiça do Trabalho, curso de indução para juízes distritais especializados em matéria trabalhista. Propedêutica, a Constituição do Direito do Trabalho, o direito à segurança social. Técnicas e ferramentas para a realização de audiências em matéria trabalhista. Todos na Escola Federal de Formação Judiciária. No Poder Judiciário da Federação, com mais de 20 anos de experiência na instituição, ocupa atualmente o cargo de juiz distrital desde novembro de 2020. Professor, juiz Gustavo, à vontade. Obrigado, Dr. Renato. Desculpas porque não falo português. Estou ouvindo português há 3 dias e já quero aprender. Vou imitar o jeito da doutora Fernanda, falar mais devagar. Muy bien, bueno, hablando en mi lengua nativa, un gusto estar con ustedes el día de hoy, un honor, un privilegio haber escuchado a tantas personas expertas en sus ramas, en sus campos, en el derecho del trabajo, en los derechos humanos. Como dije inicialmente, para nosotros es muy importante mirar hacia otros lados, hacia otras ventanas, porque eso nos enriquece mucho al interiorizar en México la aplicación del derecho. Ayer comentaba con el doctor Renato que el derecho puede ser visto como filosofía, puede ser visto como aplicación de reglas, pero al final lo más importante es que esas reglas sean eficaces para que el ser humano pueda convivir, se pueda relacionar y pueda tener esa paz social que todos buscamos. Es una responsabilidad muy importante para quienes lo ejercen, precisamente para que esto tenga un sentido de vida. El tema con el cual tengo la oportunidad, y agradezco a la Universidad CLAE por este momento, por este espacio, si bien habla del procedimiento de huelga en México, quiero anticipar que es solamente una ventana de introducción a lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos mexicanos. Es una ventana que nos permite ver la serie de reformas que han ocurrido a partir de 2017 para estar en una misma sintonía con nuestros hermanos en Latinoamérica. Yo sé que en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay, el sistema de justicia en la materia laboral tiene ya bastante tiempo, entonces no es que yo les venga a hablar de algo novedoso para ustedes, pero sí una realidad que está cambiando en la sociedad de México y sobre todo en el trabajo.
Esta es la escultura de Arnulfo Domínguez Bello, es un escultor mexicano, se titula Después de la huelga. Esto es una señal de que anteriormente en México el procedimiento de huelga era un tanto complicado. Esta persona es un trabajador que está esperando porque ya terminó el movimiento de huelga, pero está en una condición precaria. Vamos a ver qué razones existieron en México para modificar la Constitución en materia del derecho del trabajo. Bien, yo quiero, como bien lo comentó el doctor Renato, la Constitución de 1917 incorporó derechos sociales que han sido materia de análisis con los países hermanos. Estamos hablando que a partir de esa reforma de 1917, y veníamos de un proceso de 100 años, se crearon instituciones y procesos que en su momento fueron útiles, que fueron eficaces, porque era una integración tripartita que se encargaba de administrar la justicia laboral. Había un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Pero ¿qué pasaba en ese entonces? La Revolución Mexicana generó la desconfianza de un pueblo que estaba muy molesto por la desigualdad social. La mejor manera de analizarlo, de atenderlo, de solucionarlo, era a través de la representación de los tres participantes. Sin embargo, después de 100 años y con la evolución en las ideas en nuestra sociedad, pues este modelo quedó totalmente rezagado y ya no correspondía a los sucesos nacionales, a los sucesos de los trabajadores, por diversas razones. No viene el caso en este momento hacer una crítica directa a esa institución, porque sería hablar únicamente al aire, por así decirlo, porque la realidad ya en este momento nos tiene atendiendo la situación específica. Otro motivo muy importante fueron los sucesos políticos y los jurídicos que hicieron la evaluación al país de que México llevaba a cabo prácticas inhibitorias del acceso a la justicia. En este caso, existía la simulación de relaciones colectivas del trabajo, donde un empleador se ponía de acuerdo con un líder de sindicato para precisamente simular que existía negociación y poder hacer arreglos donde no se atendían las necesidades básicas, donde el salario en realidad no sufriera incrementos ni perjudicara los intereses del empleador. Otro aspecto muy relevante fue los compromisos internacionales que adquirió el Estado mexicano, y para poder firmar estos acuerdos comerciales con sus socios, fue obligado a reformar el derecho interno. ¿Por qué? Porque las condiciones no eran las mismas para competir con los socios. Hablábamos del Tratado Transpacífico, que si bien al final no se logró suscribir, sí sentó las bases jurídicas para que el Estado mexicano modificara el derecho interno, sobre todo en materia del trabajo. Yo solo quiero destacar dos derechos fundamentales que fueron objeto de esta reforma. Estoy hablando en primer lugar, lo comenté, del acceso efectivo a la impartición de justicia laboral, con 2 puntos, que es la etapa conciliatoria obligatoria y por la justicia laboral que ahora van a impartir o imparten los jueces. ¿Por qué hacer énfasis en la etapa conciliatoria obligatoria? Porque en México, previo a esta reforma, los juicios laborales tenían una duración en promedio de 5 a 7 años. Cualquier juicio individual, un trabajador, y estoy hablando de la primera instancia. Entonces, entendimos con una reforma constitucional y los medios alternativos de solución de controversias, que en la escuela hay que enseñar que la solución es precisamente la conciliación. Enseñamos a los abogados que el litigio y las estrategias precisamente son los que le harán ganar un asunto, un caso. Pero la idea en realidad es entender, decimos en México, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eso al final, entiendo la perspectiva de los abogados, me vas a hacer ganar menos dinero porque entre menos tiempo me lleve, pues yo no voy a estar cobrando.
pero al final eliminar del aparato de justicia la administración tantos juicios que eran innecesarios, porque también lo platicábamos con la doctora Dea, a veces las personas solo quieren ser escuchadas, solo quieren saber sus emociones. Puede ser que con una culpa y las prestaciones que te corresponden por ley se solucione el tema, pero tanto nuestro orgullo al estar enojados que queremos ir a un juicio a perjudicarnos. ¿Por qué? Porque es la costumbre la que nos hace estar ahí. Muy bien, esas cuestiones finalmente fueron lo que se reformó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también la figura del juez como la persona que soluciona estos conflictos laborales. Reitero, Brasil y Argentina, esta figura la tienen desarrollada ampliamente. En México es una novedad, es un cambio de mentalidad, porque 100 años resolviendo un arbitraje que es con representantes, era una distinta que ya está. Se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque es un mecanismo para sobrevivir. Si tú estás acostumbrado y conoces una rutina y tu rutina es segura, aunque no sea la más adecuada, vas a hacer lo posible porque eso te mantiene vivo, desde una perspectiva subconsciente. Ahora, si tú le dices a los abogados y a las personas trabajadoras y a los empleadores que en lugar de una junta de conciliación va a ser un juez quien resuelva tu controversia, hay una resistencia al ver a esta persona. Al principio puede ser que no te respete, puede ser que me resista a aceptar tus decisiones, pero al final, gracias, después de cierto tiempo, dicen que 21 días se adquiere un hábito, no sé si de 21 meses o 2 años o 3, terminarás entendiendo que esta es la nueva realidad para resolver tus diferencias laborales. Muy bien. También hablo del derecho colectivo porque yo soy un juez que conoce asuntos colectivos. La reforma fortaleció la negociación colectiva. Voy a hablar en un momento más en ese punto en específico, pero también la democracia sindical, la forma libre de contratación de materia colectiva, y lo que para México también fue algo muy relevante es incorporar el voto de los trabajadores de manera personal, libre, directa y secreta. Esto es, las decisiones, tanto en la vida interna de un sindicato como en las negociaciones colectivas, ahora el poder lo tiene cada trabajador a través de un proceso democrático en el que ellos tienen que decidir si están de acuerdo o no con los convenios alcanzados por las partes. Este es el poder que ahora se le está otorgando a los trabajadores, y también quiero recalcar que fue parte de la presión de los socios comerciales para igualar las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en la República Mexicana. Entonces, si se reforma la Constitución, se reforma la ley que deriva de la Constitución, la ley laboral, la Ley Federal del Trabajo. Básicamente lo que comentamos fue que la solución de los conflictos es ahora por los jueces, y la novedad, porque sí existía la oralidad, pero no estaba desarrollada adecuadamente, es que son audiencias orales y son públicas, y como comercial van a poder constatar en el siguiente año, cuando esta reunión también se lleve a cabo en México. Yo soy muy positivo y nos vamos a ver todos allá. Van a poder presenciar audiencias de la jueza Cristel, de la jueza Carla, puede ser que de la jueza Erika, no lo sabemos, pero van a verificar el valor que tienen las juezas para poder desarrollar una audiencia. La constancia de conciliación previa. ¿Qué significa esto en la ley? Que tú no puedes ir ante un juez a dirimir un conflicto laboral si antes no agotaste la conciliación obligatoria ante una sede administrativa que es distinta al juez para no contaminar el conocimiento de los hechos, y entonces podrá ser atendido tu asunto, sin descartar la posibilidad que en el mismo procedimiento judicial, en el papel proactivo de los jueces, insistan en conciliar. Porque sucede que el desahogo de las audiencias, los abogados ya conocen su suerte y en ese momento les interesa hacer un arreglo antes de que sean condenados. Y crean que la tasa de conciliación, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría del Trabajo, estábamos en un 70%. Estamos hablando de certificados y constancias de representación
para los sindicatos, si bien acuden a los procedimientos judiciales y laborales, anteriormente no tenían mayor requisito que su documento de identificación, que esto era la directiva sindical que estaba registrada. Ahora, si tú quieres, como sindicato en una organización, firmar un contrato con la empresa, tienes que tener una constancia de que por lo menos el 30% de los trabajadores te respaldan este movimiento. Porque anteriormente se prestaba la extorsión. Llegaba cualquier organización sindical sin conocer trabajadores y le decía al empleador, quiero tanto dinero o yo detengo las actividades de la empresa. Porque una vez estallada la huelga, pues entonces habría que verificar si había trabajadores o no, pero el daño ya estaba hecho. Y los certificados de registro significan que sí, tú eres el titular de ese contrato colectivo de trabajo que va a ser revisado. Finalmente, existe una autoridad registral, es un organismo público descentralizado que lleva a cabo el control, el registro de todas las asociaciones sindicales, el depósito de los contratos, de sus directivas, y es una manera de tener públicamente la información de toda la actividad de los sindicatos. De este modo, como lo anticipé, son dos derechos fundamentales que fueron fortalecidos, el acceso a la justicia y los derechos colectivos. Muy bien, vamos a hablar muy someramente de cuáles fueron estos aspectos en cada uno de ellos. La legitimidad de los movimientos sindicales, como les decía, el voto libre, directo, personal y secreto de todos los trabajadores que pertenezcan a una agrupación sindical. La autoridad registral se llama en México Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tiene rango constitucional, entonces está creado precisamente tanto para ayudar a la conciliación previa como para registrar y llevar toda la actividad sindical con información pública. Y finalmente, fortalecer la libertad de los sindicatos y la negociación colectiva. Muy bien, lo que les comentaba, esto está directamente relacionado con el procedimiento de huelga, porque ahora cualquier sindicato que pretenda obligar a un patrón a que firmen un contrato colectivo de trabajo para regular sus relaciones, necesitan obtener esta constancia de representatividad. ¿Y cómo lo hace el sindicato? Acude ante la autoridad registral, ante el Centro Federal. El Centro Federal envía un verificador al centro de trabajo y le va a preguntar a todos los trabajadores, ¿conoces a este sindicato? Sí, claro, yo formo parte del sindicato. Necesita recabar el 30% de simpatía para que pueda expedir una constancia. Pero si hay más de un sindicato, entonces se publica que hay dos sindicatos que están buscando obtener un contrato colectivo para regular las relaciones y ahí quien obtenga la mayoría es quien se lleva esa constancia. También para revisar un contrato colectivo de trabajo, ahora se necesita tener un certificado. Yo lo equipararía a una identificación, a un registro, a una credencial, donde dijera que ese sindicato efectivamente administra el contrato colectivo con la empresa. Y ese registro lo tiene la autoridad, el Centro Federal de Registro, y nosotros los jueces tenemos acceso a una plataforma digital donde podemos verificar si el sindicato efectivamente cuenta con ese certificado. ¿Por qué? Porque cuando un sindicato emplaza huelga, va ante un tribunal y solicita que llamen a un patrón para negociar un temas de huelga, la ley automáticamente suspende toda ejecución en la empresa y nombra al patrón depositario de los bienes. Si el sindicato que acude no tuviese ese certificado, digamos que el daño ya estaría hecho porque la empresa estaría suspendida de poder disponer de los bienes propios de la empresa hasta en tanto se resuelva. Entonces nos cercioramos de que efectivamente tengan esta legitimidad para poder promover. Y bien, sabemos la identidad de las partes, la duración de su contrato y la sede en la que aplica, de acuerdo a la industria, de acuerdo a la actividad, toda esta información es pública. El tema relevante que destaca la reforma, el voto libre, directo y secreto de los trabajadores. Hablábamos de que puede haber una negociación colectiva. En esta negociación colectiva, el patrón y el secretario del sindicato, su directiva, llegan a un arreglo. Y puedo poner un ejemplo.
acordamos un 3% de aumento al salario general de los trabajadores. Muy bien, el juez revisa o la autoridad registral revisa y tienen un preconvenio. Yo lo puedo llamar un preconvenio, pero ese preconvenio no es la verdad final, porque hay que preguntarle a todos los trabajadores de la empresa si el acuerdo que hizo su secretario, su representante, es acorde a lo que ellos piensan que es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Se convoca a una consulta. Esta consulta el juez le pide a la autoridad registral que la organice. El sindicato y la empresa tienen que otorgar facilidades. Se convoca, se pone un aviso en el centro de trabajo, se les otorga el convenio para que lo puedan leer y una vez que tienen conocimiento se le llama un comicio, un proceso democrático donde ellos van a votar. Se hace el conteo de los votos, la autoridad registral verifica como una autoridad electoral que haya sucedido de manera adecuada, sin anomalías, y si los trabajadores aprueban ese convenio, se puede registrar y esa va a ser la pauta que rija las relaciones de trabajo por el aumento, por así decirlo. En caso de que no se apruebe, tiene dos opciones el sindicato: regresar a negociar con el patrón o estallar una huelga. Ha sucedido de las dos situaciones. Yo puedo hablar de una industria automotriz como es Volkswagen en México, es una empresa muy grande. El convenio que revisó Volkswagen, el sindicato, con la empresa, pasó 3 veces a la consulta porque 2 veces no fue aprobado. Al final obtuvieron un aumento de casi 9% más 2% en prestaciones, hablamos de un 11%, que para el mercado mexicano es muy alto, porque la inflación anual fue aproximadamente de 4%. Entonces, este es el poder que ahora tienen los trabajadores con el voto personal libre, directo y secreto, y que precisamente elimina las prácticas anteriores donde decían el voto a mano alzada es quién está de acuerdo, pero te estoy viendo. Si tú votas en contra, va a haber represalias. No, ahora no se pueden enterar cuál fue la decisión. Entonces los trabajadores deciden el rumbo en la vida interna del sindicato, porque también tienen que actualizar la directiva, la ley lo obliga, tienen que rendir cuentas cada 6 meses y también deben de preguntar a los trabajadores por las decisiones que hayan establecido. Esto lo dispone la ley y no hay forma de evadir. Básicamente, bueno, esta foto pues me tiene ahorita nostalgia porque ese es nuestro lugar de trabajo. Mis compañeros están ahí frente a sindicatos y empresas mientras estoy yo muy cómodo hablando con ustedes. Les mando un saludo muy grande si es que están viendo. Los quiero a todos. Estamos hablando de los objetos de la huelga. Hay varias razones para emplazar para huelga, pero finalmente las básicas son revisar un contrato colectivo, firmar un contrato colectivo, hacer valer violaciones a tu contrato, y si bien la razón principal sería buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo, como lo dice la ley, está relacionado también con toda la actividad que hacen en una empresa los trabajadores y el empleador. Hay una relativa que se llama la participación en las utilidades, que es cuando la empresa reporta ganancias. Dice la ley que si los trabajadores ayudaron a obtener esas ganancias, pues tienen derecho en un porcentaje también a recibirlas. Entonces, cuando no están de acuerdo con la repartición, pueden emplazar a huelga para que se revise. Como paréntesis, acaba de suceder una huelga en México, uno de mis compañeros de la empresa que tiene la mina en Latinoamérica de oro y plata más grande. Esta negociación por las utilidades llevó al estallamiento de la huelga y aproximadamente 70 días en paro de esta empresa de capital norteamericano, que terminó en un convenio después de que los trabajadores respaldaron el movimiento. Porque cuando estalla la huelga no basta que la dirigencia diga vamos a ir a huelga, hay que preguntarle a todos los trabajadores que están cubiertos por el contrato si ellos están de acuerdo en ir a la huelga. Entonces esta huelga fue respaldada por los mineros y los trabajadores mineros, y al final obligó al patrón a ceder en esta postura de no querer repartir las utilidades de la manera en que se estaba solicitando, y firmaron un feliz convenio. Muy bien. Estamos hablando de que en este procedimiento de huelga quiero destacar también el papel que llevan a cabo las personas juzgadoras. El procedimiento de huelga, aún y cuando la ley nos habla de 3 etapas, yo la divido en 2. La primera es netamente conciliatoria. El juez
y su equipo de trabajo va a hacer todo lo posible para que las partes puedan obtener un convenio. Hay muchas estrategias, ayer platicaba con la doctora Dea, hay que jugar a ser psicólogo, hay que buscar que ellos tengan los elementos para que puedan encontrar una solución y siempre lo que va a desear el juez y el equipo es que no estalle ninguna huelga porque precisamente queremos un equilibrio y esto impacta en la sociedad, impacta en los trabajadores y en su familia, porque si estalla una huelga no va a haber el pago de tu salario, pero tampoco va a haber actividad económica en tu país y al final es cara o cruz para decidir quién tuvo la responsabilidad de esa huelga. Entonces, la intención de los juzgadores es que esto no suceda y para eso en nuestras audiencias de conciliación lo que buscamos es que las partes se escuchen, encontramos estrategias y buscamos. El 80% puede ser que siempre tenemos convenios, el otro 20% han estallado estas huelgas, pero también lo comenté con mis compañeros jueces, a veces es necesario que estalle una huelga precisamente para poner en evidencia las carencias, las necesidades y como comentaron, la asertividad y la empatía que tiene que tener el empleador para entender que también las personas trabajadoras son dignas de los derechos que están solicitando. Muchas veces el estallamiento de una huelga soluciona un conflicto que de no haber sucedido jamás nos enteraríamos qué pasaba. Un tema relevante es que el juez, además de participar en la conciliación, en la etapa de prehuelga, verifica que el voto de los trabajadores sea el adecuado, sea el correcto. Hay una actividad de una autoridad registral, pero el juez tiene a la vista todos los elementos. Cuando yo hablé de esta huelga en la mina, una mina en el estado de Zacatecas, eran alrededor de 3,000 trabajadores, el juez se trasladó a la mina, significó una logística donde él tomó un vuelo a la ciudad de Monterrey, de la ciudad de Monterrey a Saltillo, estoy hablando, yo sé que no es muy conocido, pero estamos en la República Mexicana, son 2 millones de kilómetros cuadrados, entonces de Saltillo tomó una camioneta que lo llevó hasta la mina porque era un camino muy poco transitable y en esa mina, con todos los trabajadores ahí, pues llevó a cabo la votación para verificar si estaban de acuerdo con el estallamiento. Y de los 3,000, 2,900 dijeron que sí. Entonces el papel proactivo del juzgador también lleva a verificar que se respete este derecho de los trabajadores a ejercer el derecho de la huelga. Y bueno, también comentar que si bien hay mucha protección para los trabajadores, hay un filtro necesario que se tiene que observar para que pueda darse el trámite al procedimiento de huelga y evitar también simulaciones o actividades fraudulentas. El juez exige que el sindicato pues cuente con su constancia de que es el titular del contrato colectivo o bien, bueno, el certificado que está respaldado por el 30% de trabajadores para pedir que se firme un contrato, que sea el sindicato, tenga su personalidad, tienen se llama en México toma de nota, que es el documento que los avala la directiva como representantes del sindicato y saber qué es lo que está solicitando, cuál es el objeto de su huelga, porque a veces no lo tienen claro. Muy bien. Si bien estoy hablando de la reforma en materia constitucional y legal que dio origen a estos trámites, el contexto previo, pues precisamente era hacer la diferenciación que sucedía antes, era la simulación de estos sindicatos, como dije, en arreglo con los empleadores para que no sucedieran cambios en la empresa, para no beneficiar o no reconocer derechos de trabajadores. Entonces no tenían una verdadera representación, no había una democracia sindical porque la toma de decisiones siempre era del líder y los trabajadores no se enteraban y había presión en caso de diferir de ideas. Y finalmente la administración de justicia de las juntas, que después de 100 años se quedó desfasado. Muy bien. Traigo a colación el papel de los jueces en México porque este es un momento político, jurídico, que en nuestro país se está viviendo de una manera álgida. No somos los más populares en este momento porque nuestras decisiones no son populares, jamás lo han sido. Pero el entendimiento de la sociedad con el manejo de la información, como decía Noam Chomsky, tú puedes tener poder sobre la población con la información que llevas a cabo. Nuestra idea no es decir que somos los buenos del cuento, pero que somos muy necesarios para regular la paz. En este caso,
con la materia de la reforma en materia laboral, pues precisamente el rol de los jueces es que se van a garantizar estos derechos fundamentales de los trabajadores y las organizaciones, aunque el empleador se enoje porque demos paso a estos trámites. La solución de los asuntos, ahora un promedio de 7 meses aproximadamente. Aquí están mis compañeras juezas y las audiencias deben ser muy breves, deben ser rápido, ágiles. Y hablar de 5 a 7 años a 7 meses, creo que estamos hablando de una muy buena diferencia que, bueno, ya podremos medir en un mediano plazo qué está sucediendo. Hay una actuación independiente, libre de presiones internas y externas, porque el anterior modelo, al ser un modelo tripartita con un representante de gobierno, tú te puedes imaginar los intereses que estaban en juego. El Poder Judicial con autonomía e independencia debe garantizar que las soluciones sean de esta manera imparcial y también garantizar el acceso real a la justicia. Lo que comenté previamente, ahora con la conciliación previa y el papel proactivo de los juzgadores, el análisis es con base en el principio de la realidad, que también está previsto en la ley, y no únicamente en formalismos. Muy bien. Previamente, ¿me podrían ayudar, por favor, con la proyección de los dos videos? No les quiero robar más de 3 minutos de los videos, únicamente es generar, para nosotros es algo a lo mejor novedoso, para ustedes no, pero la dinámica que estamos generando con estas audiencias, la conciliación y el cambio de mentalidad es lo que queremos dejar claro para mostrar a nuestros vecinos, a todos nuestros hermanos en Latinoamérica, que también estamos listos para este cambio. Por favor. Comentar lo que mencionó ahorita el licenciado Rosendo López. Este salario está integrado con salario y prestaciones. No es de ahora. Tiene más de 4 años que vienen trabajando así y cobrando así. El sindicato lo combinó con una empresa que manejaba la nómina o manejaba a los trabajadores, para llamar una outsourcing. Entonces, no me digan ahora que todos tenemos la culpa, si ellos lo aceptaron y así han venido cobrando durante los 4 o 5 años anteriores, ¿o no? ¿Rosendo? ¿No lo han cobrado? ¿Puedo responder? Vamos a establecer un punto. Escuché también su postura. Creo que lo que quiero hacer en este momento para abonar a la conciliación, no vamos a hacer señalamientos en este momento. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a un acuerdo. Si los vamos a confrontar, perfecto, yo pido que detengan grabación y les concedo la libertad para que se empiecen a establecer puntos, debates, controversias. Pero no es mi punto en este momento. Yo lo que quiero es generar este espacio para que podamos ponernos de acuerdo. Si vamos a establecer estas situaciones, no va a contribuir. De hecho, no considero necesario ni siquiera que responda porque no voy a permitir un debate de este estilo. Simplemente soy concreto en las posturas, le permito el espacio precisamente para que manifieste si tiene alguna situación adicional. La determinación concreta que quiero establecer es eso. Vamos a señalar una nueva fecha con las personas que integren comisiones de ambos lados para sentarnos entonces sí a discutir estas partes. Yo entiendo también la sensibilidad que tiene la empresa en este punto, pero ahorita no nos puede aflorar este tema. Vamos a guardarlo para el momento preciso. Eso es lo que los exhorto y los invito, pero no voy a permitir en este momento que nos hagamos de estas contestaciones porque no van a contribuir a lo que se pretende en la conciliación. Y está bien que las haga valer porque es su derecho, pero vamos a guardar el espacio para que estemos reunidos todos juntos y logremos un avance. De este modo… El siguiente, por favor. Ese únicamente como el contexto. Una empresa textil, los salarios no habían sido modificados en mucho tiempo, escucharon al abogado de la empresa, dice, esto es de 4 años y lo han aceptado, no me pueden decir ahora que hay un cambio. Entonces estaba atacando para que el sindicato también prendiera. Si yo permito que se peleen, no voy a arreglar nada, mi interés era que esto no escalara. Y antes de concluir… Entonces fue una llamada de atención amistosa para que esto cambiara, ese es el chip. Y ahora presento al Sindicato Nacional de Actores en otra negociación y como este es el cambio de mentalidad que se busca en las personas, se hace mucho énfasis en que la solución es la conciliación y no el conflicto. Adelante, por favor.
Y antes de concluir, pregunto si existe alguna manifestación adicional. Por lo que hace a la organización sindical emplazante, yo quiero agradecer en lo personal que usted ha sido muy claro, preciso. Por favor, no se malinterprete, pero me llevo esa grata impresión de ser, les repito, muy claro, preciso, y creo que nos quedó muy claro, ¿no, Raúl? Y gracias por invitarnos a conciliar así, de esta forma. De acuerdo, gracias también por sus palabras. Solo es un ejemplo. Algunos entran más rápido en razón. Porque tenemos medidas de apremio. Pero no son necesarias cuando no lo hacen evidente. Entonces, de esta manera, yo solo quiero, terminamos con la proyección, gracias. Quiero resaltar que a través de este papel proactivo de los jueces, lo que buscamos es precisamente hacer real la justicia social. En este caso, la solución, la no injerencia, presiones externas. Quiero compartir con ustedes que como México ha suscrito un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, se incorporó un anexo en el cual habla del reconocimiento de derechos laborales y México se compromete precisamente a esta modificación interna en su derecho, pero que implica el respeto a la libertad sindical. ¿Qué sucede cuando se considera por parte de los trabajadores un sindicato que esto ha sido violado? Bueno, pues tienen una posibilidad de presentar una queja ante las representaciones diplomáticas. Ellos hacen una investigación y presentan una conclusión al Estado mexicano. Eso nos ha sucedido en muchos procedimientos donde llegan delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y Canadá a decirte que hay un tema relevante de la empresa que tiene capital extranjero, que es básicamente de ellos, y que están muy interesados en la solución del asunto. Entonces, cuando yo hablo de presiones internas y externas, implícitamente pudiéramos hablar de que existe alguna, pero afortunadamente al interior del Poder Judicial de la Federación se nos han dado todas las herramientas y el respaldo para no escuchar ninguna voz que no sea la de nuestra conciencia. Entonces, con esto pretendemos garantizar el acceso real a la justicia laboral. Muy bien. Prácticamente para finalizar, las negociaciones con esta dinámica de conciliación han alcanzado el doble de la inflación, donde los empleadores anteriormente siempre se iban al límite de la inflación como incremento a su salario. Estamos hablando de un 8% en promedio derivado de estas negociaciones colectivas que suceden en el tribunal. Las pruebas las realizamos ya directamente los juzgadores en estos procedimientos donde hay sindicatos que disputan el contrato colectivo y estamos hablando de contratos muy grandes y entonces garantizamos que esta situación suceda de manera transparente, democrática, garantizar el voto de los trabajadores. Se redujeron el tiempo que duran los asuntos en resolverse y algo también muy importante, a lo mejor no lo estuve mencionando antes, ya la ley incorporó que las directivas sindicales tengan una cuota de paridad. Entonces nosotros en los asuntos también hacemos mucho énfasis al resolver, al aprobar los convenios, que tienen que respetar esta cuota de paridad, pero también implementar al interior de la empresa todos los protocolos necesarios para prevenir el acoso laboral, tener las medidas que protejan también a las compañeras trabajadoras y evitar, bueno, acorde a una norma oficial mexicana que precisamente viene de un convenio de la OIT para erradicar estas formas de violencia. Entonces también nos encargamos de verificar que esto suceda. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo dice que no se puede aprobar ningún convenio que sea renuncia de derechos para los trabajadores. Entonces es obligación del juzgador, también lo hacen mis compañeras, cualquier convenio individual que sanciona, que no tenga esta renuncia. Muy bien, en la conclusión vamos hacia el respeto de los derechos humanos de los trabajadores y digo vamos hacia allá porque si asegurar en este momento que la reforma del 2017 al día de hoy ya estamos en una consolidación, estaría en un paraíso soñando. Esto es un trabajo constante y día a día y nos estamos enfrentando precisamente a los retos que nos están presentando el cambio de mentalidad de trabajadores y de empleadores. Garantizar la libertad sindical, negociación colectiva y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia. Esto con las negociaciones que se están produciendo
abiertamente y transparentemente en el tribunal, erradicar las prácticas de simulación donde los trabajadores tengan una representación real y no simulada para que velen por los intereses de sus agremiados y privilegiar que sean los trabajadores quienes decidan en la vida interna de los sindicatos. Finalmente, también la impartición de justicia, ahora profesionalizada por los jueces, pues ya seguimos el ejemplo de nuestros compañeros en Brasil y en Uruguay. Mencionar a Miguel Reale, el derecho es la concretización de la idea de justicia en la pluridiversidad de su deber histórico, teniendo la persona como fuente de todos los valores. Pero, como estamos en Uruguay, y es un universal, el profesor Couture, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. De este modo, les agradezco por el tiempo. Finalmente les digo, se você quer ser feliz, você tem que fazer a outros felizes. E contanto que você faça isso, feliz você será.